¿Cómo están ustedes, hermanas? Saludos, muy buenas tardes en esta nueva reunión del Ministerio Renacer Mujer. Es un gusto de verlos, sabiendo que ya es habitual encontrarnos a través de las pantallas y desde sus casas recibir el culto, los devocionales, las reflexiones. Bueno, hoy día les quiero compartir algo de una imagen, una lámina que me llegó hace unos días. Y esta lámina dice de la siguiente manera, espero que la puedan ver bien, ¿sí? ¿La ven bien ahí? Esta lámina dice, lo que no deja ir, lo que no dejas ir, lo cargas. Luego dice, lo que cargas te pesa y, y lo que te pesa te hunde. Y abajo dice, practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. ¿Qué les parece? ¿Cómo reciben el mensaje de esta lámina? ¿Cierto? Esta habla de las cargas, de los que nos pesa y también que provoca que muchas veces nos hundamos. Es una lámina interesante y partiendo de ahí, entonces quiero compartir la presente reflexión y para eso quiero que vayamos y pongamos sobre nuestra mesa la atención a una carta que escribió en este caso el apóstol Pablo a Filemón. Carta de Pablo a Filemón. Es una carta muy corta, solo tiene 25 versículos, no tiene capítulos, solo versículos, y es una carta que se escribe con un contexto muy especial. Uno abre la carta del apóstol Pablo a Filemón y va a encontrar en el versículo 1 al 7 simplemente saludos, saludos profundos que habla de Pablo a Filemón. Filemón se cree sin saber con exactitud el lugar donde él vivía. Filemón era un hombre adinerado, pero que posteriormente se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo, abrazó la fe y como hombre tenía en su casa, tenía en su hogar hombres que le servían, que eran los sirvientes, que eran los esclavos. En una ocasión, en una oportunidad, uno de esos esclavos tomó algo, robó algo de la casa, algo de los bienes de Filemón, su amo, y salió huyendo de la casa, salió escapando, y en su ira, en su escape, este esclavo llegó a la ciudad de Roma, y la ciudad de Roma tuvo la posibilidad, tuvo la experiencia, tuvo la oportunidad de poder escuchar la predicación del apóstol Pablo, y este esclavo, este fugitivo, escuchando esta predicación, se convirtió al Señor. Convirtió su vida, entregó su vida a la fe, y Pablo, por supuesto, le llega a conocer, seguramente lo disipula. Incluso Pablo llega a la cárcel porque Filemón, esta carta, es una de las cartas carcelarias o epístolas carcelarias que se escriben desde la cárcel. Así que posiblemente allá también llegó este esclavo, cuyo nombre finalmente es Onésimo, y aparece relatado en esta carta de Pablo a Filemón. Así que Onésimo, ya recién convertido, era fugitivo, llega a conocer a Pablo, Pablo lo disipula, y en esta conversación seguramente se entera del pasado de Onésimo. Curioso, todos tenemos un pasado, y ese pasado se lo comparte a Pablo, que era fugitivo, había escapado, le robó algo a su amo Filemón. Y bueno, en esta conversación, en este discipulado, ¿qué hace Pablo? ¿Por qué no te vuelves donde tu amo, donde Filemón, le pides perdón y restituyan, te saques este peso, te saques esta carga de encima y le pidas perdón y Filemón te perdone, etcétera? Entonces eso se desarrolla en esta carta que es una de las más cortas que Pablo escribe dentro de todas sus cartas. Y encontramos en esta carta a Filemón, desde el versículo 8 hasta el 22, la súplica, el ruego que ahora Pablo le hace a Filemón, a su amigo, que años atrás se había convertido también por la predicación de Pablo, y ahora el esclavo Onésimo también se convierte por la predicación de Pablo, y ahí está Pablo justamente para hablarle ahora a Filemón en esta carta. Y uno encuentra en esta carta algunos componentes que quiero compartir con ustedes en esta reflexión. En primer lugar, es la intercesión de Pablo. El número 1, la intercesión de Pablo en favor de Onésimo. Uno lo puede encontrar ahí en el versículo 10 de Filemón. Te suplico por mi hijo Onésimo, les llama Onésimo con cariño, su hijo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso.
En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Qué hace Pablo? Es uno de los componentes que quiero destacar en esta reflexión. Cómo Pablo intercede delante de Filemón por Onésimo, a quien llama su hijo, y que Onésimo, dicho sea de paso, significa útil. Significa útil, la palabra o el nombre Onésimo. Y le dice, pero ahora nos es útil, hace este juego de palabras. Ahora este útil nos es útil tanto a ti como a mí. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Está intercediendo, está rogando, está pidiendo ante Filemón por su hijo a quien Pablo engendró en la predicación. Y esto nos recuerda la intercesión que Jesús también hace por nosotros. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, uno encuentra en esta carta, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Miren, lo que hace Pablo es interceder, pero también recordemos que lo que hace Cristo por nosotros es interceder. Cristo intercede, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro abogado y Él intercede por nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos robado algo, cuando hemos cometido un error. O sea, lo mismo que hizo Onésimo al robar algo de su amo y al salir fugitivo, es lo que muchas veces hacemos nosotros cada día cuando ofendemos la santidad de Dios y hemos sido desobedientes. Ahí tenemos un abogado, ahí tenemos a un intercesor que es Jesucristo, y que Pablo hace exactamente lo mismo cuando escribe esta carta a Filemón, intercediendo por, en este caso, por Onésimo, cuyo nombre significa útil. En segundo lugar, en esta carta uno ve otro elemento interesante, cómo Pablo trata acerca de la igualdad que tenemos los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe somos iguales, no obstante nuestro pasado, no obstante los cargos que podamos tener, no obstante que uno sea amo, que el otro sea esclavo, pero somos iguales en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 15 y el versículo 16 de esta carta. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, pero para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, dice, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. O sea, en esta intercesión que hace Pablo en favor de Onésimo, le dice a Filemón, mira, él va de vuelta a ti, él regresa a ti, pero yo ya no lo recibas como un esclavo, sino que más que un esclavo, como un amigo, como un hermano en la fe. Entonces, hermanos, hermanas, eso hace la fe, eso provoca la fe, quita las desigualdades, quita las barreras. Ya no importa tanto que uno sea el jefe, que otro sea el obrero, que uno sea el que pague, que otro que él reciba el salario, que uno sea el gerente, que otro sea el obrero, en fin, no importa. Y en la iglesia es exactamente lo mismo por medio de Jesucristo y por medio de la fe en Él. Todos somos hechos de la misma forma. Así se refiere Pablo en otra de sus cartas, como es Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice Gálatas 3, versículo 28, refiriéndose a esto que les señalo. 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Así que Pablo, justamente recordando lo que seguramente había escrito, ahora lo refuerza, lo recuerda y se lo recuerda a Filemón en esta carta que le está enviando para que reciba a Onésimo, quien en el pasado le robó, pero que ahora es un hermano en la fe, que lo perdone, que lo reciba, porque somos todos uno en Cristo. En tercer lugar, en esta carta que estamos mirando de Pablo a Filemón, trata otro componente importante de la vida cristiana, y es lo que tiene que ver con la restitución. ¿Y la restitución? ¿Qué significa restitución? Cuando hemos fallado, hemos cometido un error, cuando hemos robado algo, cuando nos hemos quedado con algo, cuando hemos sustraído algo. ¿Qué significa restituir cuando estamos arrepentidos del daño cometido? Restituir significa reparar el daño, deshacer el daño, ¿ya? Devolver lo que quité
Bueno, y eso es lo que trata Pablo en esta carta que le escribe a Filemón en el versículo 18 y 19, cuando le dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Si Onésimo no puede deshacer el daño porque no tiene los medios y los recursos, Pablo toma el lugar de Onésimo y le dice a Filemón en esta carta: yo te lo pagaré, ya, si te debe algo, cárgalo, dice Pablo, a mi cuenta. Qué interesante es recordar que cuando hemos ofendido, hemos cometido, hemos hecho algún daño, si estamos de verdad arrepentidos, eso se demuestra, y el fruto del arrepentimiento es la determinación, es la decisión, es la disposición a restituir o deshacer el daño. Si él no puede, Pablo dice: yo tomo su lugar y yo lo pago. ¿Les recuerda eso a alguien? Por supuesto que sí. Jesucristo restituyó y deshizo nuestro daño cuando nada podíamos hacer. Aún nuestras justicias, dice el Antiguo Testamento, son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, cuando nosotros no hemos podido restituir, deshacer el daño y la ofensa que cometimos contra Dios, Jesucristo dijo: yo lo pagaré, agrégalo a mi cuenta, y Él lo pagó entonces en la cruz. ¿Ya? Y eso también nos recuerda otro ejemplo. ¿Recuerdan de un hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús porque era muy bajito de estatura? ¿Recuerdas cómo se llamaba su nombre? Sí, exactamente, Zaqueo. Cuando está en la casa Jesús, en la casa de Zaqueo, y Zaqueo le ofrece un banquete, en un momento Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículo 8, se coloca en pie en medio de la cena, y recuerda las palabras que dicen en Lucas 19:8. Él se coloca en pie y dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Eso es restitución, deshacer el daño, devolver, desarmar lo malo que cometí para que las cosas queden como estaban al principio. Entonces, hermanos o hermanas, en este caso les comparto la carta a Filemón, la cual contiene al menos estos 3 elementos. Primero, la intercesión que hace Pablo por Onésimo, que es la misma intercesión que hace Jesucristo por nosotros. En segundo lugar, que todos los hermanos somos iguales, somos uno en Cristo, seamos quien seamos y cuál haya sido entonces nuestro pasado. Y en tercer lugar, el ánimo y la disposición a la restitución, a deshacer el daño, y cómo Jesucristo pagó el precio y Él deshizo el daño a través de su muerte en la cruz. Entonces, esta es la manera de quitarnos las cargas, de quitarnos los pesos, el aprender a perdonar, aprender a restituir, aprender a vernos los unos a los otros como iguales en Cristo, de tal manera que no hayan pesos, que no hayan bultos, que podamos caminar por la vida sin que el daño que otros nos han hecho sea o se transforme en una carga, en un resentimiento o en una amargura que al final es un peso que nos hunde. Entonces, esta carta es una carta que apunta no solamente a Onésimo, a su obra, sino que al corazón de Filemón, quien fue el perjudicado, quien fue el dañado, para que él no viva con esta carga y pueda recibir a Onésimo y lo perdone, y toda la culpa, todo el daño pueda ser deshecho. O sea, no apunta solo a Onésimo, sino que apunta al corazón de Filemón, el dañado, el defraudado, el herido, el lastimado, para que pueda perdonar y quitarse este peso de encima. ¿Saben? Esta historia me recuerda, por ejemplo, la historia de una leyenda. Hay una leyenda de tres hombres y sus sacos. No sé si la han escuchado. Con esto quiero terminar. En una oportunidad andaban 3 hombres en una aldea, y cada uno de estos 3 hombres tenía un saco aquí en su pecho, y a la espalda tenía otro saco. Y estos 3 hombres andaban cada uno con 2 sacos, uno en el pecho y otro en la espalda. Y a uno se le preguntó: ¿por qué andas con estos sacos? Le dijo el primero: en mi espalda, en mi espalda guardo las cosas buenas que mi familia y amigos me han hecho. Aquí, en el saco que está en la espalda, guardo todas las cosas buenas que me ha hecho mi familia y mis amigos. Y en el frente, en el saco del frente, guardo las cosas malas
que me han sucedido, las cosas malas que me han sucedido. Por lo tanto, él siempre con sus ojos, siempre tenía frente a él todas las cosas malas que le habían sucedido a lo largo de la vida. Pero se olvidaba porque atrás tenía en la espalda las cosas buenas que su familia, que sus amigos le habían hecho. Por lo tanto, nunca se acordaba y nunca las miraba. ¿Por qué? Porque las tenía en la espalda. Al segundo hombre, con un saco al frente, con un saco atrás en la espalda, le hicieron la misma pregunta y él dijo, en el saco del frente guardo las cosas buenas que yo he hecho, las cosas buenas que yo he hecho. Y en el saco que tengo en mi espalda guardo todas mis equivocaciones. Por lo tanto, él siempre veía con sus ojos las cosas buenas que había hecho, las tenía siempre presentes, las recordaba, pero como tenía en la espalda todas sus equivocaciones, nunca se acordaba de sus errores, nunca miraba sus equivocaciones para mejorarlas. Ese era el caso del segundo hombre. En el caso del tercer hombre, también con un saco en el frente y un saco en la espalda, le hicieron la misma pregunta, pero a diferencia de los otros dos, él dijo, en el saco que tengo en el frente guardo allí todas las bendiciones que he recibido, las cosas grandes que otros han hecho por mí, todas las bendiciones, guardo todos los favores que otros han hecho por mí, los guardo aquí en el saco del frente, por lo tanto siempre los miro, siempre los observo, siempre me recuerdo las bendiciones, me recuerdo los favores. Y en el saco que está en la espalda, le preguntaron, bueno, en el saco que está en la espalda, ese saco en la espalda está vacío. Está vacío. ¿Por qué está vacío? Sí, porque yo le corté la parte de abajo y le hice un hoyo. Por lo tanto, allí guardo todas las ofensas, todo lo malo que me han hecho, las heridas que me han provocado, lo echo en el saco que está en mi espalda, pero finalmente queda vacío porque todo cae. No hay nada allí. Así que solo guardo las bendiciones y favores y toda mi experiencia que tenía en este caso con el Señor. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Como el primer hombre? ¿Como el segundo hombre? ¿O como el tercero? Así que recuerden, para que las cargas, las dificultades, las adversidades, el daño o lo que otros han querido lastimarnos no se provoquen o se transformen en una carga, sepamos hacerle un hoyo a ese saco en la espalda para que no quede nada y podamos siempre recordar en nuestro frente y tener frente a nuestros ojos la palabra del Señor, el consejo, esta carta de Pablo a Filemón y todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que Dios en Jesucristo nos perdonó y nos liberó para que podamos ser personas libres. Como dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. La voluntad del Padre es que podamos llevar a Jesucristo con nosotros porque su carga es ligera es esta cruz y de tal manera que de esa forma entonces podamos descansar. Recordemos esta reflexión, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y nos hable cada día para ser las personas que Él quiere que seamos para su gloria. Les invito a orar. Señor, muchas gracias por este momento donde hemos compartido de manera importante esta carta que Pablo le escribe a Filemón, donde hay una historia, un contexto, una situación. Pablo intercede por Onésimo. Pablo le dice a Filemón, somos todos iguales, que lo reciba Onésimo como un hermano. Y también se pone ahí para deshacer el daño, restituir. Él lo pagará si Onésimo no tiene cómo. Por lo tanto, la restitución es un elemento, Señor, es una actitud del corazón cuando hay arrepentimiento. Señor, te ruego que nos ayudes a vivir de tal manera que no dejemos que se acumulen cargas, pesos que nos quieran hundir, sino que nos podamos despojar, como dice la carta a los hebreos, de todo peso y de toda carga, Señor, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Es difícil correr, es difícil avanzar cuando llevamos pesos, cuando no hemos perdonado, cuando estamos llenos de resentimiento, a pesar de que tengamos la razón. Pero ayúdanos porque a pesar de que, Señor, nosotros éramos culpables, sin embargo, hemos recibido este regalo del perdón por medio de Jesucristo, por cuanto aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendice esta palabra en nuestro corazón para que la podamos reflexionar, meditar y cada uno actuar de acuerdo a lo que nos estás hablando. Te lo pido y te lo agradezco todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, el Señor les siga cuidando cada día. Amén.